Buenos días amigos, hoy viernes 13 de abril de este año 2018. Bueno, si es así, si es atendiendo a la tradición, hoy hay que moverse con cuidado, con sigilo, para no caer en, en la mala suerte de cualquier obstáculo, impedimento que favorezca nuestros propósitos, nuestros objetivos. O sea, tratemos de evitar. Yo recomendaría que hoy viernes usted se recluya temprano y no haga mucha ostentación tampoco. No salga mucho. Y más con este cambio de clima que ya se está sintiendo, el calor ya comienza a sentirse. Me llamó mucho la atención y quiero comentarlo con ustedes antes de entrar en cualquier otra consideración. Y las hay importantes. Que se publicara ayer en uno de nuestros diarios nacionales un trabajo de exposición del financista Alejandro Fernández acerca de los fondos de pensiones y la administración de los fondos de pensiones, las AFP. Ustedes saben que son entidades privadas que crearon los principales bancos del país para regentear los fondos de pensiones. Esas entidades se fundaron en 1998 en previsión de lo que ya estaba en proceso de discusión en el Congreso, y era la creación obligada de un sistema de seguridad social que no existía en el país. O sea, nosotros no teníamos sistema de seguridad social que involucrara los tres grandes servicios que se suponen están a disposición del gran público y de los trabajadores y empleados de una nación. El seguro de salud, el seguro de riesgo laboral, importantísimo, y la pensión, el sistema pensional. Esas tres cosas quedaron definidas en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que se convirtió en ley en el 2001, y que era tan complejo y que partía de tan poca base de sustentación que hubo que darle 2 años para preparar la estructura inicial. Por eso ustedes ven que aunque la ley es del 2001, comienza a aplicarse en el 2003. Es más. Lo que se llama el seguro familiar de salud no arranca hasta el 2005 con la administración del PLD. Y si hoy usted ve ese servicio, esa parte de la seguridad social tan desarrollada, atribúyaselo todo al PLD, así como las observaciones que usted quiera hacerle de crítica negativa, atribúyaselas todas a las administraciones del PLD. Lo mismo el fondo de pensión, todo eso, todo lo que es la seguridad social de hoy ha estado en manos tanto su fundación como consolidación del PLD. Por eso, insisto, cual ayer Alejandro Fernández hizo publicar en el Diario Libre un artículo en el cual dice que el 2017 fue otro año más positivo para las AFP, y que concluye de manera tan severa diciendo que hay cualquier cantidad de temas abiertos en la industria de las AFP que todavía no terminan de enfrentarse. La falta de diversificación de sus carteras de inversión, la fórmula de cálculo de la compensación a las administradoras, o sea, los beneficios que estas obtienen y la manera como se calcula eso,
el bajísimo nivel de cotización y la evasión son solo algunos aspectos. Son retos harto conocidos por todo el mundo, tanto del lado oficial como del sindical, empresarial y financiero. Yo, por lo menos, dice el financista, no termino de entender tanta inercia y falta de acción. Irresponsable, cortoplacista y cobarde por demás, en un campo tan medular para el futuro de todos los dominicanos. Pero ya había dicho que en el año 2017 los beneficios de los fondos de pensiones, como les digo, pertenecen a los principales bancos del país, sumaron 4.600 millones de pesos. 1.700 millones de pesos más que en el año 2016. Él llama a ese sector la industria de las administradoras de fondos de pensiones. O sea, porque una actividad que produzca beneficio de esa magnitud es una industria, pero como cualquiera. El retorno promedio producto de invertir los fondos de los cotizantes en el año pasado fue 10.8%, según la Superintendencia de Pensiones. Eso, usted le descuenta la inflación y tiene entonces, por tanto, un beneficio neto limpio de pecado para las aseguradoras de 6.6%. Claro, este 6.6% es mayor si esos fondos hubiesen seguido como iniciaron en los primeros años, siendo únicamente operados por toda la banca. O sea, la banca tenía sus fondos de pensiones que creó para eso, pero al mismo tiempo era la depositaria de los ahorros de los trabajadores y empleados, y estuvo así por mucho tiempo. Donde que obtenía beneficios por todos los lados de la seguridad social, del sistema de pensiones. Tenía capital fresco que lo podía mover en beneficio propio y al mismo tiempo era beneficiario de la operación de los fondos de pensiones. Un negocio redondo para los bancos. Hasta que con el tiempo y en atención a que se demostraba ya más de una vez, año por año, que esos dineros, en vez de estar en la banca, rendían más beneficios si estuviesen negociados en documentos de depósito, tanto de la tesorería del Estado, o sea, del Ministerio de Hacienda, como en el Banco Central. Y en efecto, fíjense ustedes, si eso hubiese seguido en la banca, por ejemplo, el año pasado, los beneficios, en vez de 6.6% neto después de pagar impuestos al Estado y después de reducir la inflación, eso hubiese sido la mitad, porque 8.1 u 8%, que era lo que reportó la banca comercial el año pasado. Si a eso había que reducirle entonces el 4% de inflación, entonces eso iba a ser, los beneficios hubiesen sido, en vez de 6.6, hubiesen sido 4 y tantos. Lógicamente, era una operación que a ojos vistas era perdidosa, pero aún así queda por verse si es razonable que las operadoras de los fondos de pensiones, las AFP, reciban un 25% de beneficios, de los beneficios netos de esa operación. Si es correcto, como dice el señor financista Alejandro Fernández, que la cotización siga siendo la misma,
que la fórmula de cálculo de la compensación se mantenga, cuando evidentemente le ha sido muy beneficiosa a las operadoras de fondos de pensiones, y que se prosiga adelante la evasión. Evidentemente hay una evasión de muchos empleadores para entregar la participación que correspondería en atención a la nómina que tienen, tanto de empleados como de trabajadores, en sentido general. El tema de las pensiones ya llegó a un punto en que hay que analizarlo. Dice en este trabajo el señor Alejandro Fernández que la proyección de estos retornos para los pensionados es incierta, con una marcada tendencia a la baja. O sea que a pesar de esos beneficios que está generando la operación de los ahorros mediante los fondos de pensiones, eso no se expresa de ninguna manera a favor de los ahorristas, o sea, de los trabajadores y empleados. Y ya se ha dicho, mediante estudios actuariales que se han hecho, que por el camino que van estos fondos, los primeros asegurados, cuando se completen las 360 cuotas, que ya serán entre 10 años más, no recibirán más del 26% de su salario, lo que es trabajar para el inglés, ahorrar, dejar muchísimos beneficios en el camino, pero usted no tener garantía alguna de un retiro honroso. Eso hay que revisarlo. Es irresponsable, como dice el señor Alejandro Fernández, irresponsable no hacerlo ahora que hay tiempo para corregir el curso del sistema pensionista dominicano, para garantizarnos todos que al momento de nuestro retiro haya siquiera un salario digno, más o menos decente, un 60, 70, 80% de lo que devengamos hasta ese momento, hasta el momento de retiro. Esa es una respuesta que es la que han dado hasta ahora los sistemas de pensión en toda parte del mundo. Que si bien es cierto que cuando han dependido de lo que llaman el reparto, han dejado las economías de los países que lo han hecho así, o sea, que captan y después devuelven directamente sin ahorro ni nada al pensionista, su pensión. Se ha demostrado que lo que captan no es suficiente y que el Estado siempre tiene que poner la diferencia. La diferencia ha ido creciendo, creciendo, creciendo y ya es insoportable para la mayoría de los estados que tienen sistemas pensionales sólidos o históricos muy largos. El sistema de pensión en muchos países tiene 100 años, 75 años de vigencia. En Europa es viejísimo, pero a costa en gran medida del Estado. En los únicos lugares donde los sistemas pensionales no significan la carga onerosa para el Estado es en los países nórdicos, porque lo que se descuenta al trabajador es muy alto. Y te garantiza, por tanto, un sistema pensional también alto. El retorno es muy alto para los ahorristas y, por tanto, el sistema pensional ahí no tiene que ser asistido por el Estado. Pero eso es un caso muy excepcional, porque ya existe una cultura en los países nórdicos europeos de descuentos altísimos, así como también de impuestos altísimos, de más de un 40%, en muchísimos casos. Y eso lógicamente te garantiza un Estado sólido y al mismo tiempo ahorros para los fondos de pensiones que sean capaces de responder a esas expectativas. Pero aquí no, y en buena parte, en el resto de Europa, en Europa Occidental, en Estados Unidos, eso es terrible. La pérdida del fondo de pensión, del sistema pensional norteamericano, inglés, italiano, español, eso es grave.
El de Grecia quebró, pura y simplemente quebró. Y los demás están quebrados técnicamente, como le estoy diciendo. Porque por eso es que a nosotros cuando asistimos tarde, tan tarde que quizás fuimos los últimos en América Latina que creamos un sistema pensional. Ese sistema pensional nuestro del 2001 probablemente fue el último en la fila que nos tocó. Pero por eso es que en ese momento no se acude al reparto, o sea, a repartir lo que ingresa entre los que se van pensionando, con la garantía del Estado de poner lo que falte. Se acude entonces a un sistema que era el que se estaba ejecutando en Chile desde la década de los 70, que era de acumulación individual, de operar con esa acumulación, poniéndole en manos de entidades profesionales ligadas a las finanzas, a las altas finanzas, los fondos de pensiones, para que estos a su vez recrecieran esos fondos haciendo inversiones puntuales en los distintos sectores de la economía que muestran crecimiento, solidez. Y esas dos operaciones, o sea, la ganancia pura y simple de esos fondos de pensión en banco, más las inversiones, se suponía que iban a hacer de esos fondos de pensiones estructuras autogestionarias que sean capaces de pagar el costo del retiro de los trabajadores y empleados, pero no ha sido así. En Chile, 30 y tantos años después de creado el sistema, no se garantiza ni la mitad del salario todavía. Y hay una crisis terrible. Y allí se está revisando a fondo y hay un descontento generalizado. Aquí en el país debemos adelantarnos a eso. Debemos conocer en detalle cuáles han sido las fallas del sistema pensional chileno, las mismas que también se están acumulando en Colombia, que lo copió, al igual que nosotros. En los países que lo adoptaron a medias, como fue el caso de México y de Costa Rica. ¿Por qué se dice que el de Uruguay es muy bueno, es muy equilibrado? Todas esas cosas tenemos con toda velocidad y compromiso y responsabilidad lo que reclama el economista y financista Alejandro Fernández, que hagamos las cosas con responsabilidad, que no le sigamos dando de lado a este tema. Tanto autoridades, sindicatos, empleadores, entonces, porque esto es un tema realmente de interés nacional y muy grave. El fondo de pensiones de la República Dominicana, que era cero, porque el Instituto Dominicano de Seguro Social en el 2001 estaba quebrado, y además solo asistía a los empleados hasta el salario mínimo, y el salario mínimo era 3.500 pesos. Entonces, hoy el Fondo de Pensiones Dominicano alcanza los 10.000 millones de dólares, 540 mil millones de pesos. Con ese colchón financiero es posible proyectar una solución, pero hay que hacerlo con mucho tiempo, con mucha responsabilidad y no temerle a las consecuencias. Es verdad, el sector financiero armó su muñeco para salirse se ha dicho triunfador y hasta el momento ha sido el único ganador neto del sistema pensional, los bancos comerciales del país. Son los únicos ganadores netos. Es más, y fueron tan previsores que crearon esos fondos de pensión en el 1998 cuando todavía no era ley el sistema dominicano de seguridad social, pero es porque tenían control de la cosa. Sabían por dónde iba todo. Incluso los que estamos más o menos en el inside de la economía, sabemos que cuando se crea toda la estructura del sistema dominicano de seguridad social, uno de los bancos poderosos del país fue el que preparó personal para mandarlo al Estado a servir. O sea, era su representante en el sistema. Eso pasó, Eso pasó. Y no fue por casualidad que a ese banco fueron a parar el 80% de los ahorros del sistema. Eso pasó. Las cosas se han diversificado desde entonces. El control ha ido
ampliándose y ya no está localizado en un solo banco, ya todos participan del pastel, todos los bancos grandes, incluido del Estado. Ya es un poquito más equilibrada la cosa. Pero en lo que están todavía viviendo incertidumbre son los empleados y trabajadores del sistema. Eso no saben qué deparará el futuro si la cosa sigue como va. Bueno, nosotros celebramos que el presidente de la República ayer en Perú, en la tercera cumbre empresarial latinoamericana, americana, porque están representadas ahí también la América del Norte, o sea, Estados Unidos y Canadá, advirtiera a América Latina, a la que le llamó la atención, que el libre comercio, que el desarrollo empresarial y comercial al que estamos obligados, ya que estamos inmersos en un proceso de globalización que ya no puede volver atrás, nos puede perjudicar si no abrimos suficiente nuestra capacidad y mejoramos nuestra capacidad también de comercio, ya que por ahí vienen los asiáticos con toda su experiencia acumulada, porque abrieron primero su mercado, porque se liberaron primero que nosotros, dijo el presidente, primero que la región latinoamericana, de lo que era aquel viejo sistema de sustitución de importaciones y se convirtieron en economías exportadoras. Por la experiencia acumulada, la agresividad y el tamaño que tienen, pueden seguir conteniendo el crecimiento de América Latina, como lo han logrado hasta ahora. Dice, tenemos que despertar y advertir que este crecimiento bajo comparado con las otras regiones del mundo solo puede revertirse si hacemos cambios todos al unísono, todos a una, de apertura de mercado y de eficiencia de gestión, particularmente elevando la competitividad vía la reducción de plazos para todo tipo de operación. Puso como ejemplo la manera como cualquier operación de exportación de un país asiático se puede gestionar en 38 horas plazo y nosotros más que duplicamos esos plazos, o sea, lo llevamos a extremos que nos sacan de competencia y de posibilidad de comercio provechosa. Entonces, la advertencia del presidente la hizo donde debía hacerla, Danilo Medina, dando notación de ser un jefe de Estado no solamente bien informado, sino también oportuno, responsable, que en su momento ha puesto el dedo en la llaga. Buenos días, don. Buenos días, Mozart. Pedro. ¿Cómo te va? Bueno, viendo que... Me he reído, Pedro. ¿Con qué? A mandíbula batiente. ¿Con quién? Ahora al entrar. No me digas. Oye, el tigueraje es una cosa seria. Te digo a uno de los muchachos, ¿cómo te sientes? Me dice, bien, vivo, suelto y en nómina. Y en nómina. Bien, te dice, Pedro, esos son tres componentes fundamentales. vivo, suelto y en nómina. Esos son tres. Adiós, y tú comparas la situación de los ninis. Suelto, pero también en nómina. Sí. Porque vive suelto si no hay una entrada y sin un ingreso. Cada 15 días es fácil la eso. cosa se pone difícil. Vivo y suelto y sin una entrada. No, sin unos chelitos que tú sepas que es chill. Pero va a llegar y tú puedes contar con eso, Pedro. Tú sabes que cuando comenzó el pueblo es una cosa. Cuando comenzó la tarjeta Solidaridad, la oposición política la demeritó y dijo que eso era muy poco dinero. No, hombre, no. Porque eran 1.500, eran 900 pesos de productos alimenticios básicos por tarjeta viente. Y que eso no iba a ser de ninguna manera apreciado por la población. Bueno, cuando se enteró la oposición de que sí era apreciado, de que los 900 y pico de pesos lo que hacían era una familia totalmente desposeída, sin recurso alguno, ponerla en el camino del consumo, pero además en un consumo que no, sin distracción.
Porque el que posee una tarjeta Solidaridad solo puede aplicarla, pasarla por alimentos. No lo puede pasarla por un pote de romo o una cerveza. Tiene que ser por alimentos. Entonces, cuando la oposición se dio cuenta, ¿sabe lo que fue? Cambió el discurso. ¿Sabe lo que pidió? Que se duplicara. Que ellos le iban a llevar 5,000. Porque hay que ser cuidadoso cuando se adoptan posiciones públicas. Así es. Buenos días, señores. Después de la informalidad, pero es que además tú sabes lo bueno que es reír en la mañana. Hay que reír. Cualquier entrada lo que te coloca en el camino del consumo. A eso tú le agregas lo que tú puedas. Por eso es importante estar en nómina. Y después averiguamos. Y sí. Y el pluriempleo, Pedro. Por eso. Hay que buscar la forma. Sí, usted nómina y ya. Ahí que tú comienzas. Por supuesto, pero hay que estar en el nómina. Ay, mira, Pedro, qué bueno que tú resaltas, como era de esperar, la intervención del presidente Danilo Medina. Muy oportuna. Muy oportuna. Tú sabes que precisamente nosotros tenemos hace alrededor de 2 semanas que en el marco de los acontecimientos que están afectando a Brasil, que afectan a Venezuela, que afectan a Colombia, que afectan a Argentina, varios países de la región que han estado sintiendo los efectos de la presión que se va dando con el cuentagota y por separado. Ayer el bolívar se devaluó 100,000 bolívares más por dólar. ¿Sabe cuántos bolívares le dan a ustedes por $1? Pero dame, 450,000 bolívares. Espérate, Pedro, que tú sabes que se me va Dios mío, qué cosa más grande. Déjame decirte por qué lo del presidente me parece que tiene parece una importancia importante. Porque nosotros decíamos, guardando la distancia, claro, y en circunstancias que una cosa no tiene que ver con la otra, pero es así, porque al final del camino, al final de la ruta, se trata de mancomunar esfuerzos, unir esfuerzos sobre metas muy específicas para avanzar y desbloquear situaciones que no nos han permitido avanzar más de lo que hemos avanzado, porque siempre vamos a decirlo, estamos avanzando. Entonces, el presidente habla de la necesidad que tenemos de conformar un bloque, en este caso un bloque comercial dirigido a fortalecer nuestras exportaciones, a fortalecer nuestra producción, mejorar todos los procesos para que tengamos los productos con la calidad y con la competitividad requerida para incursionar en los mercados extranjeros, que eso es sumamente importante. Pero que eso venga acompañado también de una situación en la que el exportador, el productor, no tenga que pasar por lo que pasa en la mayoría de estos países, y es que mientras China, Estados Unidos y esas grandes naciones te colocan prácticamente, Pedro, en asuntos de horas. Oh, sí. 38 horas máximo. Con 38 horas. Máximo. Sí. Cualquier procedimiento. Nosotros no pasamos días. Pero semanas a veces. Semanas para completar un proceso para la exportación. Ese es el problema. Ya ese es un mecanismo que hay que afrontarlo. Pero él dice, además de las situaciones que cada uno debe esforzarse por mejorar, como en el efecto lo está haciendo la República Dominicana, que acaba de declarar precisamente el año de la promoción de las exportaciones, y todos los esfuerzos de los últimos años han estado dirigidos precisamente a que desde el Estado constituirse un facilitador para que nosotros podamos incrementar nuestra oferta exportadora, pero al mismo tiempo responder a los requerimientos que son múltiples, calidades que debemos tener. Por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho con el banano y lo que hemos hecho con el tabaco, con el cigarro, lo que estamos haciendo con el cacao, que estamos avanzando y colocándolo en forma, eso es precisamente en lo que debemos enfocarnos
para ampliarlo y aprovechando ese componente tan importante, que es un componente que da señal, porque cuando esos turistas vienen y reclaman, dan señales de hacia dónde debe ir la oferta exportadora. Y como nosotros vamos con un turismo que avanza, que crece y que no solo llega y pasa, sino que en ocasiones se estaciona. Pedro, se estaciona en el país, porque con el turismo, por ejemplo, el fomento del turismo inmobiliario, nosotros tenemos casos, muchísimos casos. Sosúa, por ejemplo, ahí tú tienes turistas que vienen y se pasan medio año o que toman recursos, vienen e invierten y ellos, la casa, la vivienda, el espacio que compran, entonces lo usan también para constituirse ellos en mecanismos de atraer a otros a espacios como la República Dominicana. Entonces, qué interesante que el presidente de la República se ocupara ayer en un foro tan importante como esa 8ª cumbre para llamar la atención sobre la necesidad que tenemos los latinoamericanos, sobre todo, de avanzar hacia un bloque que nos permita interactuar y como bloque también lograr romper algunas barreras que se nos colocan o que nos colocamos para poder, para avanzar en un mercado cada vez más competitivo, cada vez más exigente, pero que deja espacio para el talento, como el que estamos demostrando nosotros en tantas áreas, Pedro. Porque es increíble cómo tú ves destape desde lo que acontece después de los problemas que tuvimos con el café, cómo determinados productores aquí se buscaron la forma de incorporar un café importado para la mezcla con el criollo, que tiene características muy particulares, como ha dicho Pedro en innumerables ocasiones, y mantener un mercado tan vivo como el que mantiene arábico, el café nuestro. Pero en el caso ya del tabaco y el caso del cacao, ustedes ven iniciativas tan importantes, tan motivadoras, desde las mujeres del cacao de Altamira, que antes en forma muy rudimentaria manejaban su chocolate, y ver ahora a esas mismas mujeres, ver cómo el proceso llegó a otro nivel y ya están colocando en anaqueles y exportando a través de el aguacate, que era un producto secundario, ya está exportando $40 millones, 45, y va para 100 dentro de poco. Entonces imagínense si nos enfocamos sobre la base de ese discurso y esta estrategia que plantea el presidente Danilo Medina. A eso le llamo yo aprovechar los escenarios en forma inteligente. Claro. Y el presidente, yo pienso que lo ha aprovechado muy bien con ese tipo de planteamiento. Sí, eso por un lado. Mira, Pedro, tenemos varios días trabajando con el asunto o sea, enfocado en el tema de las chatarras. Sí. Hoy, la buena nueva de hoy es que ya en septiembre la gente va a sentir el retiro, cómo se inicia el retiro en firme de las chatarras, de los carros del concho que no están en esas condiciones. Ya se le puso fecha. Tú sabes que en 5 meses el Intran inicia en firme el retiro. Tú sabes que la acción incluye y la incorporación no solamente a los carros de concho, porque chatarra, también a todos los taxis organizados, sí. Sí, eso que usted ve que escogen aquí barrios, toda una agrupación de ellos alrededor del Botánico. Sí. Salió. Sí, taxistas. Esos son los taxis. Sí. Bueno, a esa gente también se le está. Entonces, no van a poder circular. No. Si no están registrados y formalizados. Exactamente. Y formando parte del sistema. Sí, ellos fueron llamados ya. Bueno. Ellos asistieron al Intran y se inició el censo. Ellos están ya asistiendo. El censo
también en el caso de Sí. los taxis. Estamos avanzando. Sí, sí, claro que sí. Y eso es importante. Claro que sí. Porque estamos avanzando un componente que además de resolver un problema como el que ocasionan esos vehículos que violentan la ley, ellos de por sí, ellos son una violación que transita por la calle cada día. Se les permite transitar sin Sin cinturón de seguridad. cinturón, A veces sin tienen luces, un solo ojo. una sola luz Uy. que confunde. Y dice, el padre de Y familia, es lo que despidiendo, dicen los agentes de la MED. y despidiendo ese contaminante permanente. Entonces, eso es importante. Y a propósito de eso, porque concomitantemente con lo de que decimos de sacar la chatarra del medio, porque contaminan en forma terrible y además ocasionan esos tapones terribles, porque cada vez que es un carrito de eso se queda que no prende y eso es un problema del Caraí. Pero en adición a eso, otro elemento importante que acabo de ver es el acuerdo firmado a propósito de la visita que nos hizo en estos días Domingo Contreras, eficiente joven Domingo Contreras, en el sentido de que Dominicana Limpia acaba de llegar a un acuerdo con Azonadores para trabajar en forma conjunta en las provincias que constituyen la cabeza del sector hotelero del país. La Altagracia, Puerto Plata. Ustedes saben lo que está pasando en Puerto Plata con el asunto de la acumulación de desechos, la Romana, San Pedro de San Macorís, Pedro de Macorís, con Guandolio y toda esa zona. Sí. Entonces, ayer se firmó ya un acuerdo entre Dominicana Limpia y ese sector importante que es el turismo, para el manejo de los desechos sólidos. Pero lo propio, eso viene acompañado con el asunto de las escuelas. Ustedes saben que con las escuelas tenemos la particularidad de que a propósito de los avances que hemos tenido en la infraestructura escolar tan moderna, junto con ella ha venido la posibilidad de que un espacio tan bien equipado, tan limpio, hay que mantenerlo como tal. Entonces se ha incorporado a las escuelas de inmediato el proceso de Dominicana Limpia para el reciclaje y se avanza en esa dirección. Y el manejo eficiente. Y encima de eso, conocen también el trabajo que se hace a partir de Dominicana Limpia y que se va a hacer con los hospitales y los desechos biológicos, que se le llama. Los desechos de hospitales son peligrosísimos. Que son peligrosísimos. Sí, es verdad. Y entonces, partiendo de una inversión tan relevante como es esa que se está haciendo en la ciudad de la salud, que será inaugurada este mismo año, ahí donde estaba el Morgan. Sí. El Morgan. Ahí hay una planta, Pedro. Eso viene con una planta para el procesamiento de residuos hospitalarios. Sí. Una de las más modernas plantas de la región en esa dirección. Para que ustedes vean que estamos enfocando en eso, en lo que tiene que ver con la contaminación, con 4 actores fundamentales. El transporte con los combustibles, que es sumamente contaminante. La hotelería, que produce una considerable cantidad de desechos. Las escuelas, a todo el país, gracias a Dios tenemos esos centros escolares que avanzan con tanta extendida. De la misma manera se extiende la cantidad de desechos que se produce. Pero si eso está articulado a Dominicana Limpia, sí, entonces eso que es la basura habrá de convertirse en un componente importante de negocio, como lo explicó muy bien él. Y por último, el tema de los hospitales. Nada se está haciendo en el país a la ligera o por una respuesta de coyuntura. Todo se basa en un excelente programa que está dirigido a atacar un problema básico, fundamental, que es el tema de la contaminación por desecho en todas y cada una de sus variables. Así que vamos muy bien. Bien.
Buenos días, don Orión. Saludos, amigos. Me veo pequeño, pero es que la silla no se niega a subir. Don Orión, Así que ya ustedes saben, no, pero yo soy una persona grande. Voy a solicitar un préstamo a nombre de Pedro Cava, que es el único que tiene todavía facilidad de préstamo con nosotros, Es verdad. para comprar una silla más cómoda, porque ya a nuestra edad, Entonces, estar medio inclinado que sea. ¿Qué te parece? a mí me pareció muy oportuno la el garantía discurso de Orión. del presidente Danilo Medina en el claro Perú. que sí. Muy oportuno. Ese es el lenguaje que tienen que tener los Sí, presidentes de Latinoamérica. No tienen que involucrarse en más nada que no sea decir, dennos la posibilidad de nosotros avanzar a través de cómo se avanzan en el mundo. El comercio promueve la industria, el comercio promueve los servicios, y América Latina necesita que se le incluya en el mapa de las actividades comerciales del mundo. Un comercio comercial más justo, es verdad. Los precios se imponen, los precios de los commodities o materias primas que se producen en América Latina se establecen en otros sitios, se establecen en Nueva York, en Londres. Tiene que ver con la oportunidad hasta de entrega. Entonces eso se establece también por las potencialidades marítimas que tienen, de capacidad de transporte marítimo o transporte aéreo, etcétera. Comercio más justo. Parece que el presidente tomó el pulso a la situación, no más de ahí. Los otros temas se los dejan a las naciones del primer mundo. Mire, señores, déjame ver cómo yo puedo tratar este tema sin herir susceptibilidades. Generalmente en política, lo que nos enseñaron a nosotros es que usted tiene primero que identificar la realidad. Y oigan una expresión, la realidad real, porque hay dos realidades. Una es la que aparenta y la otra la que es real. Y hay una tercera, es la que usted quiere que sea real. Esa es. Una gente le dice, mire, usted tiene una lesión muy grave en el páncreas, Dios nos libre a los tres, y está muy avanzada, ha hecho metástasis en tales o cuales órganos básicos, etc. Y su situación es catastrófica, por tanto se lo estamos informando, y ella dice, no, yo siento un alivio, yo creo que me voy a sanar por tal y tal razón. Hay una realidad que yo deseo, la realidad que es real, la que me ha señalado el médico, y otra que es la forma única o posible o las alternativas que yo tengo para abordar ese estado catastrófico. Es así. Entonces, en política eso no puede uno perderse nunca. La realidad es una independiente a nuestra voluntad. Cualquiera que sea, como se dé. A partir de ahí es que tú puedes abordarla. El proyecto de ley de partido de repente se ha quedado en uno de sus aspectos, definido como el básico por los sectores que dentro del PLD debaten ese tema. Dentro del PLD debaten ese tema. Pero hay otro, como es el financiamiento de los partidos. Hay otros que quizás tengan que ver con las calidades que debe tenerse para postularse un partido o cualquier cosa, otras cosas. Pero lo que se ha definido es que el tema de las primarias abiertas o cerradas. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es el abordaje? Bueno, ¿cuál es la realidad alrededor de ese tema? La realidad es que 24 diputados, 24 senadores votaron a favor del proyecto de ley que determinaría la obligatoriedad de las primarias abiertas y simultáneas. Eso es independiente de nuestra voluntad. Y la realidad es que 8 senadores, 6 disidentes del partido oficial y 2 de la oposición se opusieron a ese proyecto y se retiraron del hemiciclo. Esos son los hechos. Entonces, analicémoslo un poco como si uno pudiera sustraerse de tener algún nivel de pasión sobre cualquiera de las opiniones que se vierten al respecto. Mira, Pedro y Mozart, 24 diputados. Quiere decir que dentro del PLD hay una mayoría que se ha impuesto en los últimos años en determinados temas frente a un sector del PLD que cree
que ha creído contrario a algunos otros temas, incluyendo candidaturas presidenciales, temas de reelección, temas importantes, que se han resuelto o que se han aliviado. Yo no sé si se han resuelto, pero que han tenido un alivio para dar paso a posiciones más trascendentes dentro de ese partido, como por ejemplo ganar las elecciones. Se alivian algunas contradicciones, se determinan que las contradicciones son secundarias y se procede a una unificación más amplia alrededor de un tema. El tema era, nos pusimos de acuerdo con la reelección presidencial para ganar las elecciones posteriormente, porque también hemos aprendido que las contradicciones son o fundamentales o secundarias. Lo primero que me hay que convencerme que esa contradicción que se está dando ahora en el PLD es de carácter fundamental. Si me dicen que viola la Constitución de la República, de gracia a esta primaria, la primaria es abierta, yo le diría, bueno, pues remítanse al Tribunal Constitucional, una vez sea ley, y ya. Remítanse al Tribunal Constitucional si ustedes creen que se está violando la Constitución y dejen que el Tribunal Constitucional resuelva. Lo que pasa es que esto hay que resolverlo. Eso es lo que yo le señalo. Ahora, ¿qué aspecto yo veo negativo de esto? Primero, a mí no me pareció bien que la minoría de disidentes, de senadores del PLD se retiraran del hemiciclo, porque eso manda una señal muy desalentadora a la sociedad de que el PLD no se puede manejar a sí mismo. Se debieron quedar ahí y votar en contra ya. Eso lo creo así, porque es como si usted en el barrio de San Carlos, en la cuartería que habían en otros patios, usted rompiera los vasos que están en la alcantadera, le decían, donde se ponen los vasos boca abajo. Los vecinos oyen eso y dicen, el vecino se está volviendo loco, está rompiendo todo. Entonces tú no puedes crear un escándalo más allá de lo que en la otra cuartería te están escuchando. Se oye alto tu mujer hablando, te oye tú hablando alto, se oyen los muchachos llorando. Pero si comenzaste a extrayar, se dice, el objeto de la casa, en la vecindad dice, allá hay un lío ya difícil de resolver. Y eso te digo esa parte. La otra parte es lo que leí hoy en la prensa sobre la propuesta del sector la propuesta de la oposición de negociar con uno de los sectores del PLD para imponerse sobre un sector del PLD. En San Carlos, penosamente aprendimos fue de la violencia intrafamiliar, aquello de que en pleitos de marido y mujer uno no se debe meter. Pero yo digo que eso sería fatal para el PLD. Yo no estoy diciendo que tengan o no tengan la razón, Mozart, atención. Yo digo que si un sector del PLD se une a la oposición para vencer a otro sector del PLD, eso es fatal para la democracia. Sobre todo un partido en el gobierno. Un partido en el gobierno que acuda a la oposición. Ahí pasarían de una coincidencia como la que se ha producido, porque se produjo a una acción política. A una acción política que es diferente. Ya nada más coincidiendo con la oposición, ya eso es un problema que nos enseñaron a nosotros en política, que cuando tú coincides con el enemigo, revísate. Ya demasiada preocupación causó que salieran juntos exactamente los dos bloques de la sesión del Senado. Porque ya como eso tú de dices, por debió sí, quedarse ahí. Debió quedarse porque todavía se debe mantener el criterio de que los trapos se lavan dentro. Sí, por eso. Todavía se debe mantener el criterio. Lo otro es, y eso lo aprendí yo en la escuela de Derecho, vía electa. Elige vía. Tú no puedes por este lado, elige otra vía. ¿Cuál es la única vía que le queda? El Tribunal Constitucional. Sí. Elijan vía. Sí. Ya. Sí. Y vamos a ver, miren, no, yo no estoy de acuerdo con la primaria abierta. Y para eso había que retirarse. Podía quedar ahí. Es obvio que la mayoría es obvio que la mayoría legal en el Congreso de la República cree lo contrario. Exacto. Entonces, yo le estoy anunciando a ustedes que nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional para que dirima este asunto, porque nosotros consideramos que es de principio. Ya, bien. Y el Tribunal Constitucional que decida. Y si yo acogí la mayoría en el Congreso, se supone que esa mayoría tiene que acoger también el veredicto que dé el Congreso, que dé el Tribunal Constitucional. Así de sencillo, es que uno tiene que ser vía electa. Eso se dice en el tribunal, usted eligió vía, no cambia. Orión, pero además,
¿De qué alianza se habla? Si ya todas las partes que están representadas en el Congreso, específicamente la Cámara de Diputados, fijaron posición. Ya ahí no hay que procurar ninguna alianza. No, lo que pasa, cada cual Pedro, que se exprese. Pedro, igual que cuando Pedro, hay, no te hagas tú y- tampoco. Pedro, igual que cuando un cáncer No es comienza que no a es ser, necesario una alianza, Pedro, porque eso es, bien. entrometerse está bien. en el interior de los partidos. Pedro, cuando un cáncer comienza a hacer metástasis, en vez de ser extirpado, comienza a regarse, ya debe preocupar. Este programa se preocupa por esa situación. Sí. No importa que el fanatismo se vaya de un lado o se vaya del otro. Nos preocupamos porque el cáncer está comenzando a hacer metástasis. Todavía con pequeñas puntaditas de lesiones que pueden ser extirpadas, pero que pueden fácilmente en el corto plazo inhabilitar órganos básicos del partido de gobierno y por consiguiente de la gobernanza. Entonces, No se había es verdad, dedicado. usted tiene una situación, usted dice, lo aprobaron abrumadoramente en el Senado de la República, pero en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se requiere de una mayoría calificada, ahí es posible, la matemática no da, cuando viene a ver se hace una recomposición, se está en el gobierno, Y Una da. y da. Y ¿Qué da. usted va a hacer? Lo que tú dijiste, acudir Entonces, no haga vía más electa. allá de lo que, o sea, ahí sí entra aquello de que está usted abordando una realidad objetiva con soluciones sugestivas. La solución no es usted tener una matemática en la Cámara de Diputados. La solución es usted resolver el problema en el PLD. Porque es que eso tiene tantas aristas. Nosotros no habíamos intervenido en eso. De hecho, lo que estamos interviniendo es quizás más bien analizando el tema. Y con preocupación nada más. Porque para Porque nosotros la tampoco- agenda nacional está sí. por encima de eso. Sí, porque tampoco el oportunismo ni de uno ni de otro lado es bueno. Porque nosotros sí hemos hablado con las partes en pugna, no ahora, durante años. Y el planteamiento que ustedes nos oyen a nosotros aquí es el que hemos mantenido por años. Por años. Entonces no se nos puede decir, tenemos autoridad para decir que la gobernanza, que es lo mismo que la democracia, se pone en peligro cuando desde el gobierno pasa lo que está pasando. Desde el partido de gobierno, no desde el gobierno, perdón, pasa lo que está pasando. Que de repente hay niveles de desesperación, niveles de incomprensión, de un momento que nos los han enseñado a nosotros históricamente determinado, es decir, es independiente de nuestra voluntad. Miren, esto tenía que desembocar donde estamos, porque los partidos políticos desaprovecharon durante 40 años la oportunidad de regentear adecuadamente la democracia dominicana. Que no fueran los cuarteles ni fuera la embajada. ¿Me equivoco? Así es. Se hablaba de los cuarteles y se hablaba de la embajada. Es así, Moza. Así es, Es decir, en algún momento determinado la embajada tenía un nivel de incidencia en la vida dominicana que incluso decía a quién y a quién no. Muchos jóvenes militantes de izquierda tuvieron su fin de sus vidas por decisiones políticas extranacionales. ¿Es verdad? Ok. Bueno, había un jefe. Otro creado elementos de represión política, banda colorada y qué sé yo cuánto, y Así servicio es. secreto y desapariciones por los cuarteles. Es así. Lo que el presidente Balaguer hablaba de los incontrolables. Entonces, cuando llegan los partidos políticos se les da oportunidad a partir de 1979, con el triunfo electoral de don Antonio Guzmán y el PRD. Desde ese día que ganó Antonio Guzmán, que asumió la presidencia, hasta los tiempos de hoy, los partidos políticos no han podido cumplir con su compromiso de regentear la democracia a partir de la garantía de la voluntad popular. No han podido garantizar la voluntad popular desde su interior. Si no, yo quiero que tú me digas qué pasó en el Concord, hoy Dominican Fiesta. Si no, yo quiero que tú me digas qué pasó con la división del PRD, que fue recesado para dar paso al PRI, al cual tú fuiste un militante, No, yo no. de la candidatura del señor Magruta. No, pero del PRI no, porque ahí estaba Ander Hor y César Medina, que yo no congeniaba con ninguno de los dos. Pero ya. Ya, pero nada más ven te acá, pregunté, ya. con un simple no arreglamos la cosa. No, tú no tienes que decir los elementos. No, porque el pero señor bueno. lo que está colocando en un sitio. Ya está bien, no, ya. retiro. PRI-BIS, Bloque Institucional Socialdemócrata, Partido Revolucionario Institucional. Ajá. Así era.
y el PRD guardado. ¿Tú sabes quién habilitó el PRD? El doctor Balaguer, trayendo desde el exterior a un exiliado político, miembro del Comité Central o del Comité Ejecutivo Nacional, que le daba la mayoría relativa al doctor Peña Gómez, ¿te acuerdas? Sí, así fue, sí. Entonces, fíjate por dónde vamos. El PLD ha tenido sacudimiento a consecuencia de no poder garantizar la voluntad de la mayoría en su membresía. Y la sociedad ha quedado contaminada, Pedro. Mira, hay expresiones que se dan en los partidos. Por ejemplo, el cordón de la zona norte, ya tú hace mucho que tú no has sido militante, pero Mozart y yo tal vez lo podamos decir de esta manera. Hay un cordón en la zona norte que es que se baja para el río. ¿Es así? Sí. Desde los Guandules, en esa línea recta está Cristo Rey. Así es. Hacia el río Osama en un lado, el río Isabela. Cuando los dirigentes dicen vamos a bajar a buscar los votos, ahí debe de haber, ahí se resuelve el tema de la alcaldía cuando era solo del Distrito Nacional. Sí. Y todavía hoy, porque todo eso es del Distrito Nacional. Usted habla Pacheco, Sí. era un experto en eso. Pacheco, que vivía ahí, Sí, conocía era un eso experto. y era un gran líder porque él conocía cómo Sí. se conseguía. Bueno, llegaron suprapolíticos con las árganas Sí. llenas de dinero y de otras cosas. Y le dijeron, ¿qué se pasaba? Y ahí iba el candidato a diputado, los senadores le decían, toma, manda eso. ¿Cuánto era? 1.000, 2.000, allá abajo. Los tipos se quedan con su familia, son las 2 de la tarde y dicen, no han llegado el presidente del comité, qué sé yo cuánto, tanto del PRD, del PLD, como del reformista. 2 y algo comienzan a llegar. Fulano, que tú no has ido a votar, no te hemos visto. Ah, no, yo no tengo ni para comer aquí, yo no tengo ni comida, yo voy a coger para allá arriba. Entonces, mira, para que te agarres, no te preocupes, tú sabes que tú vas con nosotros. Pan, entonces suben, van subiendo como hormigas y se llenan los centros de votación. Es así, se llenan en la tarde de 2 a 5. ¿Por qué? Porque están esperando. Nadie se mueve de ahí abajo hasta que no llegue la comida. Eso fue visible en las elecciones pasadas y Oye, por eso sorprendió tanta gente. Déjame, los resultados. espérate, para terminar, ¿por qué Sí. doy la idea así? En las últimas elecciones, ¿tú sabes cómo fue que le hicieron grupos corporativos? Esta casita está media malita. Mira, toma esta orden para que ponga el SIN nuevo. Tú oyes, Mozart, toma esta orden para que ponga el SIN. Ustedes van a poner el SIN nuevo. Todas las familias suban. No se preocupe, mire, esta es la ferretería tal. Órdenes de compra. Compra los listones, porque eso se va a caer ahí. Esto es para que agarre esto para el retrete, esto para que sé yo cuánto. Aparte de los efectivos. Cambió el panorama entre 2 de la tarde y 5 de la Así tarde. fue, así pasó. Entonces, yo no puedo, con todo respeto a quienes hablan, yo no puedo valorar debidamente en orden político el tema de las primarias cerradas y de las primarias abiertas. Yo lo podría valorar en temas desde el punto de vista jurídico y tendría que no es ahora que lo plantearíamos. Pero a mí no me digan, con todo el respeto, repito, que una primaria abierta es mala y una cerrada es buena, o viceversa. Pues yo digo, los partidos políticos son los que tienen que producir una revolución interna. La sociedad dominicana tiene que producir una revolución en sus instituciones partidarias, que yo no sé si esa revolución la va a promover unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, o una primaria cerrada, no sé. Yo lo que digo es que el mal no está en la sábana. Muy bien. Que el mal no está en la sábana. Clarito. Y yo insisto en advertir al PLD que no se puede partir de los intereses de personas o de grupos, que esta sociedad es muy grande ya, esta sociedad ha avanzado demasiado. El PLD le ha puesto el dínamo a la sociedad dominicana y Pedro y Mozart y Héctor y yo hemos dicho que el día que mataron a Trujillo, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana era menos de 3.000 millones de pesos. Menos de 1.000 millones de dólares. 975 millones. Oigan, el día que mataron a Trujillo, la riqueza general total del país, contada en un año, no llegaba a 1.000 millones. Que en el año 1996 no pasaba de los 10.000, 12.000 millones. Estaba por esa zona. Y que cuando Leonel subió y lo dejó en el año 2000, eran estaba en los 18, 22.000 millones. Sí, y que cuando millones. Hipólito lo dejó en el año 2005, Bajó a subió 18. 19.000. Sí. 19.000.
y que hoy es 76.000 a 77.000 Creciendo. millones y creciendo. Eso que ustedes han hecho con las manos, no lo desbaraten con los pies. No más palabras, magistrado. Vamos a la pausa y volvemos. Muchas gracias por su sintonía. Cuando se generan noticias de importancia en otros países, Diario de 4 te la presenta en las internacionales. Rusia ha advertido a los líderes occidentales de las posibles consecuencias de sus acciones en Siria y de que no aceptará las acusaciones vertidas contra su país. En los últimos días, el cruce de mensajes entre Donald Trump y el Kremlin ha ido aumentando de tono para preocupación de la comunidad internacional. Hacemos un llamamiento a todos los miembros de la comunidad internacional para que piensen en las posibles consecuencias de tales acusaciones, amenazas e incluso acciones planificadas. Nadie ha autorizado a los líderes occidentales a asumir el papel de policías del mundo y al mismo tiempo el de investigadores, fiscales, jueces y verdugos. El ataque químico y el apoyo de Moscú al régimen de Bashar al-Assad ha provocado la mayor tensión en décadas entre Estados Unidos y Rusia. Moscú vetó el martes en la ONU una resolución propuesta por Estados Unidos para crear una investigación sobre los presuntos ataques químicos del régimen sirio en la ciudad de Duma. Europa sigue de cerca la escalonada de tensión entre Estados Unidos y Rusia. Los últimos anuncios hechos desde Washington sobre una posible e inminente actuación en Siria ha generado reacciones dispares en las principales potencias europeas. La más dispuesta a tomar junto a Estados Unidos cartas en el asunto es Francia, que asegura tener probado que en efecto hubo uso de armas químicas el pasado sábado en Duma. Tenemos pruebas de que la semana pasada se utilizaron armas químicas, por lo menos cloro, y que fueron utilizadas por el régimen de Bashar al-Assad, anunciaba el presidente Macron. No podemos permitir que un régimen que piensa que puede hacer lo que quiera, incluso en el peor de los casos, desafiar el derecho internacional, actúe como si nada. El pasado martes, el Consejo de Seguridad de la ONU trató de poner en marcha una investigación sobre el presunto ataque químico, y si bien se encontró con el previsible veto de Rusia, Francia y Alemania ven inadmisible el ataque en sí y la postura de Rusia, aunque Berlín ya ha dejado claro que no irá tan lejos como Estados Unidos. Alemania no participará en las posibles acciones militares, anunciaba Angela Merkel. Quiero dejar esto claro una vez más, no tomaremos esa decisión, pero sí que apoyamos y entendemos que todo lo que se está haciendo es para dejar bien claro que el uso de armas químicas es totalmente inaceptable. Italia tampoco participaría directamente, pero sí proporcionaría apoyo logístico. Y desde Gran Bretaña, Theresa May deja claro que el uso de este tipo de armas no puede quedar sin respuesta. La Premier, no obstante, aún no ha recibido el ok de su parlamento para apoyar un ataque que la Casa Blanca no confirma ni cuándo ni cómo será. La Organización Mundial del Comercio diluye los miedos por el momento de que las tensiones entre Estados Unidos y China vayan a afectar el comercio mundial. En su informe de previsiones anual, el organismo asegura que habrá un aumento de un 4,4% de intercambio de bienes en 2018, pero todo podría cambiar rápidamente. Estas previsiones, insisto, no tienen en cuenta la posibilidad de una escalada de tensiones y de restricciones comerciales, avisa Roberto Acevedo, director general de la OMC. En 2017, el primer exportador mundial volvió a ser China, seguida de Estados Unidos. El primer europeo es Alemania, a la que sigue Japón y Países Bajos. En importaciones, no obstante, es Estados Unidos la que lidera, seguida de China. Alemania y Japón son el tercer y cuarto país que más adquiere en el exterior y Gran Bretaña el quinto. El comercio este año, si no hay grandes sobresaltos, superará con creces la tasa del 3% de media que marcó durante la última década de crisis económica mundial. Para Diario de 4 y las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a una pausa y luego retornamos con más de Diario de 4.